soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre algunas de las huellas que aquellos antiguos viajeros del espacio, considerados aquí como dioses, pues dejaron en esta esfera. En 1938, Chi Pu-tei, profesor de arqueología de la Universidad de Beijing, conducía a algunos de sus estudiantes en una expedición a inspeccionar una serie de cuevas que se entrelazan en las montañas de Bayan Karaula, sobre las fronteras de China y Tíbet. Estas montañas, Bayan Karaula, pertenecen a una de las áreas más aisladas de la Tierra. De hecho, fíjense ustedes, la ciudad más cercana a ella es Lhasa, en el Tíbet, y está a una distancia de 640 kilómetros al sur por un terreno absolutamente intransitable. Al día de hoy está habitada por dos tribus de gente muy distinta a la gente de los pueblos de su alrededor. Los autodenominados Dropa y los Han. Y simplemente no encajan en ninguna categoría racial establecida por los antropólogos. En primer lugar, son de pequeña estatura. La altura promedio de un adulto es de 1,25 metros. Son de tez amarilla, con cabezas desproporcionadamente grandes, casi calvos. Además, sus ojos son grandes y azulados, pero no tienen el menor aspecto oriental. Sus rasgos son prácticamente caucásicos y sus cuerpos son sumamente delgados y delicados. Para que se den una idea, el peso medio de un adulto es de aproximadamente 50 kilos. Según se adentraban, se dieron cuenta de que, más que cuevas, aquello era un complejo sistema de túneles artificiales y de despensas. Las paredes eran cuadradas y cristalizadas, como si el corte en la montaña hubiera sido realizado con una fuente de calor extremo. Entraron y dentro de las cuevas se encontraron con áreas de enterramiento y en ellos unos esqueletos verdaderamente extraños, pues eran pequeños y delgados, con cráneos muy desarrollados y desproporcionados respecto al cuerpo. Al principio se pensó que las cuevas habían sido el hogar de una especie hasta ahora desconocida de primate, pero desecharon esta idea al encontrar los esqueletos enterrados. Y el mismo profesor Chi Pu-tei dijo a sus alumnos aquella célebre frase de: ¿conocen ustedes algún primate que entierre a otro? Sobre las paredes había pictogramas tallados estelares que incluían al Sol, la Luna, las estrellas y la Tierra, con las líneas de puntos que los conectan. Pero aún faltaba el descubrimiento más fantástico de todos, porque semienterrado debido a la suciedad de la cueva había un disco de piedra, obviamente realizado por la mano de una criatura inteligente. Aquel disco tenía 22 centímetros de diámetro y 2 centímetros de grueso. Y también tenía un agujero en el centro. El disco, perfectamente circular, con esos 2 centímetros de diámetro. De aquí surgía un surco fino en espiral hacia el exterior con caracteres escritos. Este disco fue datado con una antigüedad de entre 10 y 12.000 años.
fíjense, aproximadamente como las grandes pirámides de Egipto. Pero no fue el único, porque en total han sido encontrados 716 platos o discos, cada uno con caracteres diferentes. Los discos únicamente habían sido etiquetados junto con el resto de los hallazgos de la expedición y guardados en la Universidad de Beijing desde el día de su descubrimiento hasta el día de hoy. En el transcurso de esos 24 años hubo otros que habían intentado descifrar estas extrañas inscripciones de los discos, pero no obtuvieron el menor éxito. Sin embargo, fue el profesor Zhou Mengui quien en 1962, y al enterarse de la historia de los discos, se propuso descifrar su significado. Así que junto a sus colegas intuyó que los surcos espirales no eran simples dibujos, sino más bien era una escritura increíblemente antigua, grabada de algún modo desconocido, y que en realidad era de un tamaño casi microscópico. Si esto fuera cierto, y lo es, esta sería la escritura conocida más antigua del mundo, ya que, como se expuso anteriormente, los discos tienen una antigüedad en torno a los 12.000 años. Para empezar, el profesor, ayudado de una lupa, fue transcribiendo minuciosamente los caracteres del disco en papel. Y durante ese proceso, pues lógicamente le iban asaltando preguntas tales como ¿cómo pudo un pueblo primitivo realizar unos discos tan exactos, tan perfectos? ¿Cómo pudieron labrar una escritura casi microscópica en la piedra? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y para qué fin realizaron estos cientos de discos? Una vez que los caracteres de todos los discos fueron copiados, el profesor Zhou Mengui y sus colegas comenzaron la ardua tarea de intentar descifrar su contenido. Y finalmente, probando, intercambiando dibujos por palabras y frases, llegó a descifrar parte del código o escritura. Y hecho esto, se dedicó a ordenar los discos de la forma más coherente que pudo y así hacer una transcripción parcial. La historia que se contaba o que se cuenta en los discos es simplemente asombrosa. En sus surcos se narra la historia de una nave espacial procedente de un planeta lejano que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en las montañas de Bayan Karaula. Los tripulantes de la nave espacial, los Dropas, buscaron refugio en las cuevas de las montañas y a pesar de que sus intenciones eran pacíficas, estos Dropa no fueron comprendidos por los miembros de la tribu Han que ocupaban las cuevas vecinas y pensando que eran enemigos que querían apoderarse de su territorio, no dudaron en perseguir y matar a algunos de ellos. Los Dropa hablaban entre sí mentalmente usando la telepatía y se comunicaban con las tribus locales mediante señas. Así que cuando la tribu de los Han llegó a comprender dicho lenguaje, entonces los admitieron en su territorio, una vez se dieron cuenta de que eran seres bondadosos y benévolos. Al final, este pueblo no fue capaz de reparar su nave espacial, por lo que les resultó imposible volver a su planeta de origen y decidieron quedarse para siempre en Nunjimesha, la Tierra. ¿Qué les parece esta historia? No se vayan, que enseguida regresamos. Esto es un pequeño paréntesis.